palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 17 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Tal como ocurrió con el Partido de Acción Democrática, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control oficialista, suspendió a la Junta Directiva de Primero Justicia para entregarla al diputado José Brito, quien forma parte de la denominada fracción de los CLAP. Y la razón tiene que ver con todas las gestiones que realizó personalmente en el exterior a favor del entorno más cercano del empresario barranquillero Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde. Habrá que ver si finalmente llega a las manos de las autoridades en los Estados Unidos. Tiene varios señalamientos, es investigado por distintos casos en Ecuador, en Colombia, en los Estados Unidos. Lo cierto es que este diputado, que según el Tribunal Supremo de Justicia oficialista ahora tiene el control, al menos, de la tarjeta de Primero Justicia, fue fotografiado a las afueras de la Fiscalía de Colombia, ustedes lo recordarán, de Bogotá concretamente. Eso lo publicó el portal armando.info en su oportunidad, para entregar un documento abogando por Carlos Lizcano. Este empresario colombiano opera en Venezuela varios de los negocios del barranquillero Alex Saab. Ayer hubo toda una polémica en redes sociales. De hecho, el periodista Roberto Denis recordaba justamente este tema. Él decía que por esas ironías de la historia, Alex Saab y los diputados que viajaron por Europa en favor de la hora detenidos son noticias casi en simultáneo. Es otra muestra de hasta dónde llegaron los tentáculos de Alex Saab y su trama empresarial. Esto aparentemente provocó, no lo sabemos, que este diputado, arremetiera contra el periodista y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, como otras organizaciones del gremio periodístico, condenaron justamente estos señalamientos. De hecho, los calificaron como miserables. Recordaba el sindicato que se trata de un político cuestionado por hechos de corrupción muy bien documentados. Por cierto, también sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Un oscuro capítulo en nuestro país. Que ha dejado claro a la comunidad internacional, al menos a la luz de lo que vimos ayer, que Nicolás Maduro quiere medirse en elecciones transparentes, mucho menos una transición pacífica a la democracia. De hecho, el Grupo de Lima aseguró que la designación del Consejo Nacional Electoral vulnera la Constitución en nuestro país. Una declaración respaldada por la mayoría de los países que conforman la agrupación, afirmaron que la intervención socavada de las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y retorno a la democracia en Venezuela. En la misma línea, la Unión Europea decía que el espacio democrático en nuestro país se ha reducido al mínimo. Habrá que ver cómo actúa la comunidad internacional. El gobierno norteamericano reiteraba su posición ayer en un tuit de la Embajada de Estados Unidos, la Embajada Virtual de Estados Unidos en nuestro país, advirtiendo que Maduro continúa sus esfuerzos para manipular cualquier futura elección en Venezuela. Esta vez el Tribunal Supremo de Justicia robó el nombre y los símbolos de los principales partidos políticos y se los entregó a los aliados de Maduro. Los venezolanos y la comunidad internacional no pueden aceptar ninguna elección bajo el esquema actual de Maduro. Insistimos, habrá que ver entonces en qué termina este tema y qué hará a continuación la comunidad internacional. Ayer hablábamos ampliamente al respecto y sobre todo si este ciudadano, cuya importancia, es francamente grande para el equipo de Maduro, pero también para los socios internacionales, llega a los Estados Unidos, a manos de la justicia de los Estados Unidos, y da a conocer todos los detalles del entramado que se ha creado por años en nuestro país. Nos acompaña para hablar de otro tema que preocupa también y mucho, y es el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nuestro primer invitado ayer, Nicolás Maduro, reportaba 88 nuevos casos confirmados, un fallecido por COVID-19, hay toda clase de información extraoficial y varios expertos han expresado preocupación
tomando en cuenta que aparentemente estamos en el momento más álgido de la pandemia, desde que se confirmó el primer caso y se ha iniciado un proceso de flexibilización de la cuarentena. El doctor José Félix Oleta lo tenemos en línea telefónica, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo de Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, están siempre a la orden. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca del tema que nos ocupa y es el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Hace algunos días compartíamos con los oyentes y los internautas la opinión del doctor Julio Castro, quien forma parte del equipo de expertos de la Asamblea Nacional, y él expresaba preocupación en torno a este proceso de flexibilización de la cuarentena en nuestro país, este modelo 7x7, tomando en cuenta los datos, los propios datos del Ministerio de Salud de Nicolás Maduro. Quisiera un comentario, lo escuchamos. Bueno, la preocupación que ha expresado la Organización Mundial de la Salud y la OPS, por supuesto, es aplicable a Venezuela cuando se toman decisiones de flexibilización y no se toma en cuenta el comportamiento de la propia epidemia. Para que tengas una idea del comportamiento de esa epidemia, en los días que llevamos transcurridos de junio, se han acumulado el 52% de los casos. Eso, desde el comienzo de la epidemia en Venezuela, corresponde al 13 de marzo. Así que en muy pocos días tenemos más de la mitad de los casos. Y en los últimos 7 días casi el 20% de los casos. Esto dista mucho de ser una reducción de los casos o en un aplanamiento como es lo que uno oye en los voceros oficiales. No hay tal aplanamiento de la epidemia y por el contrario estamos viendo casos que se presentan como brotes, particularmente en algunos estados fronterizos. Y la preocupación mayor que tenemos en este momento, por supuesto, es el estado Zulia. Así que esa situación de flexibilización lo que puede incrementar en los próximos días es la aceleración de la curva y de la epidemia y una mayor transmisión de casos comunitarios. Debo señalar que el gobierno genera una matriz de opinión de que los casos son importados y vuelve e insiste con el tema de los casos importados, pero todos los casos son los que nos preocupan, los importados, los contagiados a partir de personas que ingresan al país y por supuesto los autóctonos. Y no podemos perder pues de vista esa consideración. Es verdad que las medidas de distanciamiento físico y de cuarentena global o masiva son necesarias. Yo no dudo que eso es indispensable, pero tampoco pueden ser indefinidas. No son suficientes, pero no pueden ser indefinidas porque no puede paralizar totalmente el país. Y para flexibilizar hay que tomar en cuenta la opinión de muchas personas, de expertos en diferentes áreas, en el área social, en el área económica, y llegar a acuerdos y hacer una flexibilización focalizada, ajustable y progresiva. No puede ser cambios de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso muy bien elaborado, suficientemente bien informado a la población, porque muchas personas llegan a pensar, no, ya la flexibilización nos permite un desplazamiento por todos lados y yo me quito el tapaboca y eso sería un error muy grande, o me aglomero o me reúno con muchas personas y rompo las reglas de distanciamiento físico y por supuesto eso genera pues mayor riesgo y sería pues un patrón que ya lo hemos visto en otros países. Cuando bajan esas exigencias, bueno, comienzan a aparecer de nuevo ondas posepidémicas y ese es uno de los riesgos más importantes que tenemos en Venezuela.
Bueno, doctor, sobre la información extraoficial que se conoce, hay un caso, una denuncia muy seria que ha publicado el doctor José Manuel Olivares, diputado en el exilio, sobre lo que está ocurriendo con los venezolanos que deciden retornar a nuestro país. Efectivamente, da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro insiste en estigmatizar a estos ciudadanos que lo que quieren es, bueno, pasar la pandemia seguramente en su casa y con sus familiares, tomando en cuenta lo que ha ocurrido, sobre todo en países de América Latina. Y el doctor José Manuel Olivares narra, habrá que ver si esto se confirma, es decir, si hay una autoridad oficial que dé cuenta de ello. No dudo que, si no ahora, en el futuro lo sabremos, pero en todo caso él narra la situación de un refugiado o migrante venezolano en el Vigía, que estuvo 10 días con síntomas, se sentía mal, no tuvo ningún tipo de atención, tenía clínica, dice él, de COVID-19 y él lamentablemente fallece pocas horas de ingresar a un hospital. Y yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, porque ya desde Naciones Unidas o desde la Organización Internacional de Migración se ha expresado preocupación por esto de estigmatizar a los retornados venezolanos, a los ciudadanos que deciden volver a nuestro país. Pero esta denuncia es francamente muy seria, doctor. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sin duda, hay testimonios sumamente duros y sensibles en relación con el trato, con la conducta que se ha seguido con las personas que retornan a Venezuela. Debemos recordar que estas son dobles víctimas. Esas son víctimas de la enfermedad y también son víctimas de un desplazamiento forzado, de una migración forzada que no estaba en su programa de vida, y están retornando a Venezuela en condiciones precarias. Son personas que no tienen recursos económicos, vienen desnutridos, sus familias no tienen donde guarecerse y llegan a nuestra frontera, y el primer obstáculo es poder entrar en este momento a Venezuela. Están siendo filtrados materialmente, entran unas 300 o 400 personas al día, y ya esa es una violación fundamental a sus derechos, el derecho de tránsito y de regresar perfectamente a Venezuela. La segunda consideración es la forma como hay estos sitios llamados PASI, P-A-S-I, que han sido muchas veces improvisados, se aglomeran estas personas y los mantienen en condiciones inhumanas. Debo decir que esos testimonios indican que no tienen servicios básicos y son sometidos a veces a separación de grupos, en varones, hembras y menores de edad, y en otras oportunidades pues no hay forma de diferenciar quiénes están enfermos estando asintomáticos, porque utilizan pruebas inapropiadas para hacer el diagnóstico. Los someten a pruebas rápidas, a varias pruebas rápidas, y ya sabemos que las pruebas rápidas no son las apropiadas para hacer el diagnóstico en personas que están en la fase más aguda de la enfermedad. Pueden pasar desapercibidas estas manifestaciones clínicas y las pruebas rápidas pueden ser inapropiadas para el diagnóstico, y en consecuencia ese grupo de personas en alto riesgo, porque son muy vulnerables y vienen de países en donde existe incluso mayor número de casos y mayor transmisión, pues se transforman en un núcleo de transmisión muy importante entre ellos mismos, y tardíamente se les está dando la posibilidad de trasladarse a sus sitios de origen. Si entran por la frontera de Colombia y tienen que atravesar todo el país, bueno, muchas veces pasan mucho tiempo más de los 14 días que deberían estar en esa situación de cuarentena. En dos palabras, este ha sido un asunto que ha sido de preocupación también para las autoridades de los organismos de ayuda internacional, y creo que debemos recordar que son venezolanos y que son víctimas de sus circunstancias, no son culpables de nada. El discurso oficial de culpabilizar, de transformar a estas personas en culpables, es absolutamente reprochable y inexcusable. No hay forma de aceptar eso, y es un daño muy importante que se les hace, porque se les discrimina y se les excluye.
Así que no podemos estar de ninguna manera de acuerdo con ese comportamiento, con esa conducta que ya es reiterada a través de los informes oficiales. Ahora, doctor, también el doctor diputado José Manuel Olivares informa y habrá, insisto, que esperar confirmación oficial del fallecimiento del primer médico en nuestro país, epidemiólogo del Hospital Adolfo Pons en el estado Zulia, producto del COVID-19. Yo le pediría un comentario sobre estos temas y el supuesto acuerdo que se firmó el pasado 1 de junio. Estamos a 17 y nada de lo que figura en este documento suscrito por el equipo de Maduro, de la Asamblea Nacional y la OPS se ha cumplido, incluyendo la transparencia en el manejo de la información. Le pido un comentario porque la epidemia, como en todas partes del mundo, avanza en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, sin duda, la epidemia avanza muchísimo más rápido de la velocidad con que el gobierno resuelve las múltiples demandas y en este caso la protección del personal de salud. Es una obligación también moral que tiene el gobierno de proteger a quienes protegen a la población, a quienes tienen que atender a las personas que acuden a los hospitales. Y esta ha sido una exigencia en esos convenimientos, en esos acuerdos donde ha actuado la Organización Panamericana de la Salud. Y eso va a un ritmo extremadamente lento. Usted tiene que garantizar lo más rápidamente posible esos recursos, y si esos recursos existen en Venezuela, tienen que ser aplicados inmediatamente a los hospitales Centinela. La situación particular de Zulia es muy preocupante por cuanto ahí hay una situación de un brote comunitario que no está controlado, hay una transmisión activa, y hay testimonios efectivamente de que el personal de salud no está protegido. Ya hemos visto pues el fallecimiento de un médico intensivista y probablemente hay numerosas otras personas que están en situación de riesgo y es cuestión de pocos días para que veamos un mayor número de casos de enfermos en el personal de salud. Y eso, imagínese usted cómo podemos sustituir a intensivistas, cómo podemos sustituir a médicos, a profesionales con experiencia en una situación como esta si no los protegemos. Así que esta es una prioridad fundamental que ha sido exigida y que hasta este momento no ha sido cumplida. Los datos que tenemos nos indican que más del 50% de los hospitales carece de la disponibilidad permanente de equipos de protección, específicamente de tapabocas y de otros equipos que son necesarios. No es solamente un tapabocas, usted necesita guantes, necesita ropa, necesita protectores para los ojos y así sucesivamente para tener efectivamente una protección ante el virus. Usted está en contacto directo durante varias horas con numerosos pacientes que están en esas circunstancias. En dos palabras, eso no ha sido cumplido y la epidemia va muchísimo más rápido que la capacidad que tiene el gobierno para actuar, y los recursos no le llegan a las personas que los necesitan. Dos inquietudes, doctor. Ayer se conoció una buena noticia, alentadora al menos, y una no tan buena con relación al COVID-19 en el mundo. La Universidad de Oxford publicó un informe en el cual presentaba resultados clínicos que aseguran que la dexametasona, un esteroide de uso común, reduce el riesgo de morir en los pacientes más graves de COVID-19. Yo le pediría un comentario al respecto. Entendemos que forma parte de los tantos tratamientos que se han descubierto en medio de la pandemia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el gobierno chino anunció una nueva situación extremadamente grave por casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. La pregunta que nos hacemos es si estamos ante una segunda ola, además, más allá de nuestras fronteras, evidentemente. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Bueno, sin duda que la buena noticia del uso de la dexametasona permite una esperanza muy particular en los pacientes graves
que requieren intubación, que requieren ventilación mecánica y aquellos que reciben oxígeno. No es útil para personas que tienen síntomas menores o tampoco es útil para personas que tienen para prevenir la enfermedad o que no tienen síntomas. Entonces solamente se refiere a casos graves que son habitualmente los que van a las unidades de cuidado intensivo. Y efectivamente una tercera parte de los casos extremadamente graves pues se mejoran sustancialmente y se reduce el riesgo de fallecer. Y en el caso de los que reciben oxígeno, solamente una quinta parte de ellos son los que se benefician. Pero es una buena noticia y hay que resaltarla. Hay numerosos estudios que se están haciendo y hay que esperar porque esto necesita una validación científica, una validación estadística de los beneficios y los riesgos. Y por lo tanto hay numerosos protocolos que están ahorita en ensayo. Aprovecho de decir que ninguno de los medicamentos que se están empleando, con excepción de este nuevo medicamento, que tiene una aprobación de certeza. Solamente son medicamentos en ensayo y las personas no pueden recibir eso a título obligatorio. Tienen que aceptar solamente con un consentimiento informado si ellos están de acuerdo en participar y recibir esa medicación. Debo decir que esa es otra violación que se está produciendo en nuestro país, en donde las personas son obligadas a tomar medicamentos en fase experimental. Y ese es un error y una violación de los derechos de las personas. Si la persona no quiere recibir el medicamento, pues no la recibe. Y esa es su decisión y tiene que ser respetada. En relación a la otra consideración que usted hacía en relación con nuevos brotes en China, bueno, mire, esto es perfectamente posible y puede ocurrir en cualquier país, ya que no ha habido un proceso natural de inmunización, eso que llaman pues la protección de rebaño o de manada, que significa que las personas dejan de ser susceptibles porque adquieren esa inmunidad natural, y esa inmunidad natural solamente se adquiere si han sido infectados. Y el porcentaje de personas infectadas en el mundo es relativamente bajo y por lo tanto es perfectamente posible que sean víctimas de la enfermedad. Mientras no haya medicación y no efectiva, total, global, y mientras no haya una vacunación efectiva con más del 70-75% de las personas, no podemos esperar esa protección y por lo tanto la aparición de nuevos brotes puede ser perfectamente posible en los próximos meses y en los próximos años, en forma de ondas post-pandémicas. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. José Félix Oleta fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte del equipo Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión y análisis acerca del avance de la epidemia de COVID-19 en nuestro país. Por cierto, la agencia France Press confirmaba hace algunas horas que los aeropuertos de Pekín han cancelado más de 1 millar de vuelos por este rebrote de coronavirus en ese país donde comenzó todo hace algunos meses. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó para tu negocio la distribuidora Plastic Shop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. Plastic Shop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En Plastic Shop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En Plastic Shop
pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y prácticamente todos los organismos internacionales coinciden en señalar que habrá un impacto durísimo sobre la economía del mundo, producto de la pandemia de COVID-19. Recientemente la CEPAL aseguraba que en América Latina, bueno, la economía podría caer hasta 8% en promedio. El caso de Venezuela es excepcional, lamentablemente por las dramáticas condiciones que hay en nuestro país. Para hablar acerca de este tema, tomando en cuenta que esta semana, abrieron algunos centros comerciales en el marco de esta flexibilización de la cuarentena. Saludamos al economista Leonardo Buñac. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Un saludo a todos tus radioescuchas. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación a partir de este tema, los cálculos que hacen todos los organismos internacionales sobre el impacto de la pandemia en la economía del mundo, en América Latina, pero lo que va a ocurrir con nuestro país, lo hemos conversado en alguna oportunidad, tomando en cuenta, bueno, la situación dramática que ya arrastramos. Lo escuchamos. Mira, a nivel mundial, ciertamente todos los organismos multinacionales han más o menos hecho unos planteamientos que han revisado, por supuesto, hacia la baja, donde, por ejemplo, la economía mundial se estima que pueda caer alrededor del 3%, pero podría ser un poco más. Eso es una pérdida más o menos en términos de creación de riqueza de unos 9,5 trillones de dólares. Para que tengan idea, el PIB mundial son más o menos unos 89 trillones, para nosotros esos son billones de dólares, y es una pérdida muy, pero muy importante, inclusive muy por encima de lo que se observó en el año 2009 con la crisis financiera de Lehman Brothers. En el caso de América Latina, inicialmente estimado en 5,2% a nivel de contracción, ahora se eleva un poco más, y esto no tiene precedentes, cuidado, ni en la década de los años 30 con la Gran Depresión, ni siquiera tampoco en la otra Gran Depresión que fue en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Así que realmente tiene un impacto tremendo. Estamos hablando de que en términos de comercio, la contracción del comercio mundial, de los flujos de comercio, exportaciones e importaciones, puede caer entre 11 y 32%. Eso tampoco tiene precedentes históricos. En el caso de América Latina son 17 puntos de caída, y recuérdate que América Latina de alguna manera duplicó su tamaño relativo entre el año 2010 y el año 2020, cada de comercio, especialmente con China, porque América Latina le vende más o menos unos 150.000 millones de dólares a China en productos, de los cuales 525.000 son materias primas fundamentalmente. Así que bueno, sin duda que tiene un impacto global muy importante. No escapa ningún país del planeta en esto, y aquí entonces donde aparece la ecuación de cómo atenuar la crisis. Los países industrializados indudablemente han diseñado programas de estímulos fiscales y monetarios desde hace ya varios meses que permitieron que los mercados bursátiles, que habían caído profundamente más, se recuperaran, y hemos visto cómo los Estados Unidos están anunciando un segundo plan de estímulo monetario y financiero para evitar una crisis bancaria, pero por otra parte han anunciado claramente que la economía no vuelve a cerrarse, que la economía se va a mantener abierta, por supuesto con restricciones, por supuesto con toda la protección mínima necesaria para poder cohabitar con COVID-19, pero la economía no vuelve a cerrarse, pareciera que la lección fue aprendida. Y el tema que es más interesante es qué pasa con Venezuela, que está un poco en el final de la cola de los estímulos fiscales y monetarios. ¿Por qué te comento esto? En la que tú confinaste la economía, que practicaste cuarentena y aislamiento social, tú tienes que saber que la economía está cerrada, las empresas no están produciendo, no están vendiendo, no están cobrando, no están honrando obligaciones contractuales con los proveedores, con la banca inclusive, y eso por supuesto supone un nivel de contracción muy importante. Es decir, en la medida que tú quieras aplanar la curva sanitaria,
la curva médica, que no supere el umbral, ¿verdad?, del sistema de salud pública para que no te colapse con el número de infectados, en esa medida tú tienes que tener conciencia de que la economía se va a profundizar la recesión económica y por lo tanto en la misma medida deberás tener capacidad fiscal, holgura fiscal, capacidad económica como gobierno para poder atenuar, para poder formular políticas anticíclicas con que atenuar los impactos de la recesión. Y ahí entonces que tú veas en todas partes del mundo enormes y ambiciosos programas fiscales y monetarios para poder atenuar la crisis. Y a pesar de eso, están viendo los pronósticos de recesión que están subiendo de lo que están anunciando algunos multilaterales. Ve el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela es mucho peor porque el gobierno de Venezuela no tiene recursos económicos, no goza de la cultura fiscal, de la capacidad económica para hacer esto. Si tú ves un país centroamericano o sudamericano, te vas a encontrar que estos países cuentan de alguna manera con algunos ingresos por exportaciones que son más o menos diversificadas, pero además tienen acceso al mercado financiero de deuda internacional, tienen acceso a los préstamos multinacionales. Chile acaba de recibir de crédito por 23 mil millones de dólares de Fondo Monetario, y otros países de la región, menos Venezuela, que no tiene acceso al crédito internacional, no tiene acceso a los mercados financieros de capitales, no tiene acceso al mercado internacional de deuda privada, no tiene acceso a la inversión extranjera directa y al contrario, sus ingresos por exportaciones están en niveles mínimos cuando el petróleo, tú sabes que ha estado en zona cero, y por otra parte los niveles de producción de petróleo están en niveles de 622 mil barriles, donde más de la mitad está comprometida con algunos empréstitos que tiene Venezuela con China, con Rusia, compartirlo con las empresas mixtas, consumo interno, etcétera. Así que entonces tienes un cuadro muy complicado para Venezuela, donde le toca enfrentar, sin duda, una recesión económica que ya acumula desde hace ya 6 años. Recordemos que la economía se ha contraído un 70%, pero por otra parte tienes un gobierno que está inhabilitado para poder ser un factor de la solución del problema, para poder de alguna manera formularse políticas anticíclicas que atenuan los impactos de la recesión económica. Estamos en lo que se llama el peor de ambos mundos. Varias inquietudes a la luz de la información que comparte con nosotros nuestro invitado, quien por cierto ha insistido en la necesidad de un cambio político para hacer frente a las dimensiones de la crisis de nuestro país. En ese contexto da la impresión que el equipo de Nicolás Maduro ha decidido aislar aún más a Venezuela con esto de cerrar cualquier posibilidad de una salida democrática en nuestro país. Yo le pediría un comentario porque, insisto, da la impresión a la luz de la reacción inicial de los países democráticos que, nuestro país no va a tener acceso a financiamiento internacional por un buen tiempo en estas condiciones y sobre todo si nos llevan a un escenario con una Asamblea Nacional a la medida a finales del año 2020. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, fíjate, tú requieres, por ejemplo, en el ámbito petrolero, un poco más de 100 mil millones de dólares de ingresos de inversión para poder de alguna manera volver a actualizar, ¿verdad?, toda la plataforma de producción petrolera y financiación en el país. Tú requieres inversiones en el sector eléctrico, tú requieres inversiones en el sector industrial, hacer una suerte de redespliegue industrial en Venezuela. En Venezuela hay todo por hacer. ¿Qué pasa entonces? Bueno, tú tienes grandes desafíos geopolíticos para lograr eso. Tú tienes que renegociar la deuda pública externa, ya sea a través de una reestructuración o un refinanciamiento. Pero uno de los puntos cardinales de este proceso, sin duda, es el gobierno de los Estados Unidos por el tema, ya que toda la deuda venezolana está emitida en dólares americanos, bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que entonces Venezuela enfrenta grandes desafíos geopolíticos porque requiere ingresos por turismo, requiere nuevamente regresar al financiamiento internacional, tú requieres definitivamente renegociar la deuda pública externa, tú requieres definitivamente acceder a la comunidad financiera de la banca privada y la banca corresponsal internacional. Es decir, tú tienes enormes desafíos geopolíticos. ¿Y por qué los tienes? Básicamente una comunidad financiera internacional que te está demandando, que te está reclamando el restablecimiento del orden democrático e institucional en el país. Así que entonces, para que Venezuela pueda volver a ser un receptor de préstamos internacionales
internacionales, poder ser un receptor de la inversión extranjera directa que está esperando por nosotros, un receptor del turismo internacional, de los movimientos internacionales de capitales que buscan lugares donde invertir, y Venezuela es un lugar extraordinario para eso. Para poder convertirte en un receptor de todos estos capitales, tú tienes enorme desafío político, y uno de ellos es básicamente superar el riesgo reputacional que Venezuela tiene como Estado. Y el tema es que Venezuela tiene un riesgo reputacional de ser un Estado que es permisivo en práctica, que tiene que ver con corrupción, o práctica que tiene que ver con el manejo ilícito de las divisas, tema de legitimación de capitales. No es que yo lo estoy diciendo, no. Yo no tengo pruebas al respecto, ni puedo decirlo, si sí o no, pero lo que sí me importa como venezolano es que hay una percepción internacional muy mala acerca del país. Hay una percepción de que el Estado venezolano se inscribe en prácticas totalitarias, autocráticas, que de alguna manera promueven el declive de la democracia liberal. En consecuencia, para que podamos nosotros regresar de alguna manera a la comunidad financiera internacional, poder ser receptor de la inversión extranjera directa, tenemos que cambiar esa percepción. Y no hay otra manera de hacerlo sino a través de un cambio político. De ahí que vuelvo a insistir que es fundamental un gobierno de emergencia nacional y que participe todo el país político, que participe el país empresarial, que participe el país académico, científico, laboral, sindical, que participe la iglesia. Pero lo que sí es fundamental es entender que sin cambio político no va a haber en Venezuela cambio económico. Bueno, no lo dice Leonardo Buñac, lo dicen los tribunales en el exterior, donde se ventilan toda clase de casos por el manejo irregular de los recursos venezolanos, incluyendo los Estados Unidos, donde un único funcionario reconoció haber recibido en sobornos, atención, $1.000 millones. Es una cifra que se pide. Una sola persona. Yo básicamente me concentro en que lo que nos preocupa mucho, a mí me preocupa muchísimo, es una percepción de riesgo reputacional, la razón por la cual la banca corresponsal se ha ido de Venezuela, la razón por la cual tienen las medidas tomadas tienen que ver todas con un tema de riesgo reputacional, donde la banca internacional, por razones vinculadas a riesgo regulatorio, porque la banca internacional en todas partes del mundo tiene coeficientes mínimos de capital regulatorio para regular, para poder absorber pérdidas por riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo financiero, pero también por riesgos reputacionales, porque el riesgo reputacional deriva en riesgo regulatorio y es un riesgo muy importante hoy para las entidades bancarias internacionales que son sometidas a multas muy importantes por los organismos de supervisión bancaria a escala global. Así que entonces es fundamental gestionar el riesgo reputacional, y el de Venezuela es muy malo, visto a través, por cierto, de las agencias calificadas de riesgo, visto a través de miran el tema de la violación de derechos humanos. Entonces tiene riesgo económico, tiene riesgo social y tiene riesgo político. Esa percepción de riesgo debe cambiarla si Venezuela quiere regresar a ser nuevamente un receptor de capitales internacionales que tanto necesitamos para que se haga una suerte de relanzamiento de la economía venezolana hacia el siglo XXI. Finalmente, antes de hacer la pausa para la publicidad, le pregunto a Leonardo Buñac sobre la gasolina. Ha trascendido que Irán, la República Islámica, está a seguir enviando combustible a nuestro país, no de forma gratuita, por cierto. Y que, bueno, estamos hablando de aproximadamente 600.000, según algunos expertos, 600.000 barriles al mes. Esto, es decir, ¿qué impacto puede tener una situación de esta naturaleza tomando en cuenta el consumo interno y la situación de nuestra economía? Da la impresión que para nada resuelve el problema, pero quisiera su comentario. Lo escuchamos. Sí, ciertamente, si Irán intenta hacer esto, indudablemente es un claro desafío geopolítico a los Estados Unidos y a las sanciones. Sin duda, esto tiene razones de carácter geopolítica más que económica, y Venezuela requiere más o menos 2 o 3 barcos semanales, ¿no?, para poder regresar a lo que llamaríamos un suministro continuo y que se regularice el tema de la gasolina en todo el país. Sin duda, esto iría fundamentalmente orientado a tratar de regresar a Caracas, la capital del país, a una suerte de nueva normalidad, por supuesto mantener todavía, mantener esquemas de restricciones, es decir, 5x5, 8x8, 10x10,
etcétera, de manera entonces de que de alguna forma estos volúmenes de importación que van a llegar, que no son nada importantes, que son más o menos una gota en una esponja, permitan regularizar, la situación de gasolina, pero fundamentalmente en Caracas por razones puramente políticas, porque eso es lo que tú vas a intentar vender. Recordemos que Caracas ha tenido gasolina por varios años y el resto del país ha estado sin gasolina. Así que entonces el gobierno ha pasado en términos de agua potable, de luz eléctrica, ahora de gasolina a la ciudad de Caracas, por razones estrictamente políticas, por la aceptación de dar de que todo en Venezuela está en normalidad. Así que entonces sí es posible definitivamente que esto sea así, pero recordemos que va a ser en condiciones donde se va a mantener una nueva normalidad, donde va a continuar el racionamiento de alguna manera y la economía no va a abrir completamente. Y no va a abrir porque no tienes electricidad, no tienes agua y no tienes combustible suficiente para la acción de la actividad económica. El gobierno debe permitirse, y voy a decirlo de esta manera, el lujo de una reactivación, por ejemplo, de la industria manufacturera, del sector industrial en Venezuela, porque no tiene combustible ni electricidad para poderlo hacer. Hay unos coeficientes de intensidad energética muy importantes que te muestran la unidad de energía consumida por cada unidad de Producto Interno Bruto producido, y esos coeficientes te indican básicamente que están muy bajos. El sector industrial está en un nivel de capacidad ociosa por encima, en muchos casos de 90%, y eso te demuestra claramente que no está en el radar, de alguna manera, de la política económica de Nicolás, entre otras cosas porque el modelo es claramente importador, se hace revaluado el tipo de cambio, se promueve la importación artificial barata, que beneficia a los sectores no transárabes de la economía, especialmente el sector terciario, pero el sector industrial, que es el real polo de desarrollo económico del país, está totalmente abatido y con condiciones macroeconómicas que le impiden competir. Y eso no es porque el gobierno odie el sector industrial, no creo que sea así. Es básicamente porque no se puede permitir una reactivación económica productiva en Venezuela porque no tiene electricidad y no tiene combustible para poder satisfacer esta reactivación. Leonardo Muniac, yo le ruego permanezca unos minutos más, no sé cómo está de tiempo, pero es que me gustaría conocer su opinión acerca del impacto que estas medidas que se han anunciado y la situación en general tienen para la economía del ciudadano de a pie. Es decir, este incremento, este ajuste del precio de la gasolina de 0 a 0,5 centavos de dólar va a tener un impacto seguramente sobre los índices de inflación, de subir, y el incremento del tipo de cambio. Amanecemos con un salario mínimo por debajo de $2 mensuales. El tipo de cambio ayer cerró en 203.639 según página web del Banco Central. Le ruego permanezca unos minutos más de ser posible. Regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy acerca del impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos referimos al ámbito económico con nuestro invitado en esta parte del programa, Leonardo Boniac. Le he dejado una inquietud acerca de el impacto que va a tener para los índices de inflación este ajuste brutal del precio de la gasolina. Eso en primer lugar, no sé si es posible a estas alturas proyectarlo. Y en segundo lugar, bueno, cómo reactivar el consumo en una nación donde el salario mínimo ya es de menos de $2 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, realmente es desagradable a las 7 de la mañana conversar esto y decírselo a los venezolanos, pero realmente uno está muy, pero muy preocupado porque cuando tú analizas al consumo privado en Venezuela, hoy el consumo privado tiene dos grandes disparadores. Uno de ellos son las remesas, y ahí tenemos muy malas noticias, y el otro es el proceso de dolarización transaccional que hay en la economía venezolana. En el primer caso, el impacto es más o menos un 35-40% de la población. Hablamos de que recibimos casi unos 2.800 millones de dólares en remesas. Este año la cifra se esperaba fuera cercana a los 4.000 millones de dólares. Y bueno, lamentablemente lo que vamos a recibir va a ser mucho menos de la mitad de lo que se recibió en el año 2019. Básicamente porque el 75% de las remesas que vienen a este país provienen de los Estados Unidos, básicamente del sur de la Florida y la ciudad de Houston, del estado de Texas. Y estamos hablando de que este es un país que tiene hoy un desempleo, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de unos 40 millones de personas, lo cual 57% son americanos y latinoamericanos, y ahí está un grupo muy importante de venezolanos. Entonces, dada la situación de los Estados Unidos, y que, repito, es responsable del 75% de las remesas que se reciben en la región y en Venezuela, tiene un impacto muy importante en los disparadores del gasto del consumo privado en el país. Y por otra parte, el proceso de dolarización transaccional en el país también está afectado por la capacidad del sector exportador de poder exportar lícitamente productos, pero por otra parte la economía subterránea, que es la economía, digamos, que produce de manera ilícita divisas en la economía, también está seriamente amenazada por la presencia, como tú bien sabes, de buques militares norteamericanos que están en la región del Caribe, de alguna manera limitando la capacidad de maniobra del negocio del narcotráfico en la región, que sabemos que eso permea hacia la frontera venezolana. En consecuencia, es muy complicado desde el punto de vista de la generación de divisas, de cómo esto va a afectar al consumo privado en Venezuela. Si eso tiene que agregarle ahora de que va a tener un efecto precio muy importante por el ajuste del combustible, de la gasolina, pero por otra parte comienza a deslizarse rápidamente el tipo de cambio paralelo, y esto como consecuencia fundamentalmente de que el gobierno, frente a la ausencia de divisa, ha optado nuevamente por regresar al expediente de la monetización, es decir, la emisión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela para financiar el gasto público de carácter. Es decir, se han decretado un conjunto de subsidios, de esquema, de bonos que se están entregando a la población, lo que están suscritos al sistema patria, y esto se está haciendo con emisión monetaria del Banco Central de Venezuela. Para que tengas idea, 42 billones de bolívares era la liquidez monetaria a principios de este año. Hoy estamos por encima de 117 billones de bolívares de liquidez monetaria de medios de pagos líquidos emitidos por el Banco Central de Venezuela, y esta fuente inagotable de inflación. Al final, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene un proceso contractivo del nivel de actividad económica, de pérdida de empleo, con un desempleo que yo estimo por encima del 40%, pero por otra parte tienes un deterioro del poder de compra dada la espiral de carácter hiperinflacionaria. Debo decirlo con responsabilidad, se reinicia en Venezuela el ciclo hiperinflacionario. ¿Por qué razón? Porque el gobierno, frente a la caída tan importante de los ingresos por divisa, y me refiero a que el 97% de eso es petróleo, por declive en la producción, por tradición. Venezuela tiene ya un mes que no publica los precios del petróleo referenciales, y eso es básicamente porque nuestro crudo está por debajo de los $10 el barril en este momento. Frente a eso,
tienes una realidad que es que no eres capaz de generar divisa. Bueno, tienes una realidad muy clara que frente a tu incapacidad de generar divisa en forma recurrente y ordinaria, te ves obligado a regresar al expediente de la monetización, de la emisión monetaria, y esto es fuente inagotable de inflación. Esos son los recursos con que cuenta el gobierno para poder atenuar la crisis. Cuando estamos hablando de que Chile, que es una economía muy sólida, muy fuerte, está recibiendo ayuda en este momento de 23.000 millones de dólares por el Fondo Monetario Internacional. Economías muy sólidas, muy fuertes, requieren ayuda económica internacional. Te podés imaginar la economía más frágil de América Latina. Así que entonces la población venezolana, y de verdad que Dios nos proteja, está sometida a una realidad donde la crisis humanitaria continúa siendo el gran problema, y el miedo de todo es que todo termine en un pandemonio, una verdadera crisis de carácter humanitaria para los venezolanos. Por eso es tan importante entender que el cambio económico no será posible sin un cambio político. Requerimos urgentemente la ayuda internacional, la ayuda humanitaria, pero más allá de eso, una inversión directa que vaya básicamente a afectar positivamente el sector productivo, pero por otra parte la reactivación de la principal fuente de ingresos del país, que es la actividad petrolera, para lo cual se requieren decenas de miles de millones de dólares que no vendrán si no se produce el cambio político, el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela. Leonardo Uñac, como siempre, 1.000.000 de gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES, de tu salud, el sistema integral. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la salud, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos de la urbanización La Bonita, en Baruta, todos los jueves, donde está el puente de la urbanización, se instala la gran feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues frutas, legumbres, verduras y mucho más. Eso sí, todo fresco y a precios sin competencia. Los jueves, la gran feria Santo Cristo de la Grita trae productos cultivados y elaborados en los páramos andinos. Los jueves, a partir de las 8 de la mañana, en la urbanización La Bonita, gran feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos agotó el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Lestares, de la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Chacaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.